Usted esperaba el silencio, ¿verdad? Esperaba que, al terminar la gran pausa global, al retirar los tapabocas y al declarar que la emergencia había terminado, la mente finalmente se aquietaría. Pensaba que la ansiedad se disiparía como el humo de un incendio que ya ha sido sofocado, dejando atrás solo la ceniza y la incómoda lección aprendida. Pero el silencio nunca llegó. Lo que tiene ahora no es paz, sino un zumbido constante, un ruido blanco existencial que opera en segundo plano de cada pensamiento, agotando la batería psíquica a un ritmo vertiginoso, como 10 aplicaciones abiertas al mismo tiempo en un teléfono viejo que no puede cerrarlas. Usted sigue sintiendo el frío en el estómago que sintió cuando el mundo se detuvo, solo que ahora no hay una razón clara, no hay un virus visible o un decreto de cuarentena que lo justifique. Es la resaca de la incertidumbre, y es 1000 veces más agotadora que el miedo frontal. La mayoría de la gente intenta ignorar este zumbido, lo tapan con distracciones, con la nueva manía de la productividad forzada, con la gimnasia emocional del mindfulness mal digerido, o peor aún, con la adicción a las noticias que siguen prometiendo una estabilidad que no existe, y que, francamente, nunca existió. La pandemia no creó la inestabilidad, simplemente quitó el telón de terciopelo que la sociedad había usado durante décadas para ocultar la miseria estructural de la condición humana. Y ahora, el telón se ha ido, revelando los engranajes chirriantes, las poleas rotas y la fragilidad obscena de todo lo que usted creía sólido. El trabajo, el sistema político, la salud mental colectiva y, sobre todo, esa ilusión burguesa de control absoluto sobre el futuro. Mírese ahora. Usted se sienta en su silla, quizá tomando un café, y su cuerpo está quieto, pero su mente corre a 100 kilómetros por hora. Está pensando en el precio del petróleo en 6 meses, en la próxima elección que decidirá el destino de su país, en si el jefe de su jefe está contento con su rendimiento, en la posibilidad remota de una enfermedad grave, en si debió haber dicho algo diferente a su pareja hace 3 semanas. Todo esto ocurre mientras intenta concentrarse en la tarea simple de leer un correo electrónico o lavar los platos. Es la trampa de la ansiedad contemporánea, intentar resolver problemas que ni siquiera se han materializado y que, lo que es peor, no dependen en lo más mínimo de su voluntad. Y usted lo hace porque ha sido entrenado, condicionado por esta época histérica, a creer que si se preocupa lo suficiente, si planea lo suficiente, si sufre lo suficiente, de alguna manera mágica podrá doblar la realidad a su gusto. Es un juego de Sísifo actualizado, donde la roca que usted intenta subir ya no es física, sino una montaña de variables externas incontrolables. Usted la empuja con su atención, con sus noches de insomnio, con la rumiación obsesiva. Y la roca, por supuesto, sigue rodando de vuelta. Y cada vez que cae, se siente un fracaso personal, una prueba de que no fue lo suficientemente inteligente, lo suficientemente previsor. Esto no está en los libros de autoayuda que prometen 5 pasos para la felicidad, porque esos libros presuponen que su problema es la falta de motivación o una mala dieta, cuando en realidad su problema es que usted está intentando gobernar un imperio que no le pertenece, mientras descuida el único territorio sobre el que realmente tiene jurisdicción. Piense en la cantidad de energía que se gasta diariamente en cosas que están objetivamente fuera del alcance de su mano. La inflación sube, y usted revisa el mercado de valores esperando encontrar una señal mágica de que todo se va a arreglar, como si su estrés pudiera ser una palanca económica. Un colega en el trabajo tiene un ataque de ira completamente irracional, y usted se pasa la tarde desmenuzando las posibles motivaciones ocultas, intentando encontrar la fórmula para que esa persona jamás vuelva a ser irracional, como si usted fuera el dramaturgo del universo. Usted enciende el televisor y una crisis geopolítica a 10.000 kilómetros le roba el sueño, haciéndole sentir una responsabilidad vicaria por el destino del mundo que es tan monumental como inútil. Somos adictos al drama externo, y la era digital, con su flujo interminable de alertas y notificaciones que suenan como si el fin del mundo estuviera a solo un clic, ha perfeccionado esta adicción.
Hemos cambiado la contemplación interna por la vigilancia constante del horizonte. Y lo más insidioso es la creencia subyacente de que esta vigilancia es, de alguna manera, una virtud. Nos decimos que somos responsables, informados, comprometidos. Pero en el fondo, esta vigilancia es solo la esclavitud emocional disfrazada de civismo. Es la confirmación de que usted ha entregado el control de su paz mental a fuerzas que no solo son ajenas, sino que a menudo son caprichosas y caóticas por naturaleza. Cuando la vida era más sencilla, cuando las noticias viajaban más despacio, el ser humano tenía al menos la excusa de la ignorancia. Hoy tenemos la obligación de saberlo todo, y por lo tanto, la obligación autoimpuesta de preocuparnos por todo. Hemos confundido información con poder, y la sobrecarga informativa nos ha dejado no empoderados, sino paralizados y exhaustos. Se lo diré brutalmente. Usted está agotado no por trabajar mucho, sino por intentar levantar pesos que no son suyos, en un gimnasio mental que usted mismo construyó. Y aquí es donde la antigua sabiduría, la que ha sido despreciada por los gurús modernos que venden soluciones rápidas, entra en escena con la fuerza de un martillo. Porque lo que usted está experimentando no es una patología moderna o un efecto secundario inesperado de la globalización. Es la reacción natural del animal humano que se niega a aceptar una verdad fundamental y brutal. La mayoría de las cosas importantes no están bajo su control. Esta realización, que debería ser liberadora, se siente como una condena, porque requiere renunciar a la fantasía más preciada del ego, la omnipotencia. El filósofo griego Epicteto, que vivió y enseñó en medio de la brutalidad del Imperio Romano, ya había decodificado este mecanismo de tortura mental hace casi 2000 años. Él no tenía TikTok, pero tenía una mente humana que funcionaba exactamente igual a la suya. Buscando desesperadamente dónde colocar la ansiedad. Su enseñanza se destila en un principio tan simple que parece absurdo que lo hayamos olvidado. Algunas cosas están bajo nuestro poder, otras no. Punto. Esa es la única línea divisoria que importa, el único criterio que define la diferencia entre la paz y la miseria, entre la acción efectiva y la neurosis paralizante. La mayoría de nosotros hemos colocado nuestros sentimientos en la columna equivocada. Hemos puesto la opinión de nuestro vecino, la estabilidad económica del país y el calendario de la próxima pandemia en la columna del controlable, mientras que hemos dejado nuestras propias reacciones, nuestros juicios y nuestra capacidad de respuesta ética en la columna del incontrolable, tratándolos como meros productos de la casualidad o del destino. Es una inversión perversa. Usted dedica 10 horas a preocuparse por el clima político, pero no 5 minutos a examinar por qué diablos ese clima político tiene el poder de arruinarle el desayuno. Y aquí es donde la frustración se vuelve una herramienta. Porque una vez que usted comienza a aplicar este filtro, una vez que empieza a distinguir lo que es suyo de lo que es ajeno, el mundo se revela en su cruda y simple estructura binaria. La paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que usted no va a desperdiciar su preciosa energía mental intentando mover montañas que no se van a mover. Es saber que la tormenta va a llegar y en lugar de gritarle a las nubes o intentar negociar con el viento, usted simplemente se enfoca en asegurar su propia embarcación. Pero este ejercicio de demarcación no es un juego intelectual, es una cirugía mayor. Es doloroso, porque requiere amputar todas esas preocupaciones externas a las que usted se ha aferrado por comodidad, por costumbre o por el deseo inconsciente de sentirse importante. Usted tiene que dejar de lado la ilusión de ser el motor inmóvil del universo, el encargado de arreglarlo todo. Y la pregunta que flota ahora en el aire, la que su mente ansiosa ya está formulando, es, si dejo de preocuparme por el caos externo, ¿qué queda de mí? ¿Qué queda de mi identidad? Porque para muchos, la identidad se ha fundido con el estrés y la hipervigilancia. Esta primera y fundamental distinción, la que traza la línea en la arena, es el inicio de la verdadera liberación estoica. No es indiferencia,
es precisión estratégica. Es dejar de pelear contra fantasmas y empezar a luchar las únicas batallas que se pueden ganar. Pero para llegar ahí, primero tenemos que mirar honestamente todo ese desorden mental que hemos cultivado. Tenemos que ver con claridad, sin parpadear, la lista interminable de cosas que nos roban el sueño y que, a pesar de todo nuestro esfuerzo, seguirán su curso inalterable. ¿Está dispuesto a ver la lista? ¿Tiene el coraje de enfrentar la verdad de que ha estado perdiendo el tiempo, gastando su vida en variables que no le pertenecen? Porque si no lo está, puede apagar esto ahora y volver a la cómoda cueva de la ilusión. Pero si decide quedarse, vamos a nombrar el terror, vamos a desmantelar la arquitectura de su ansiedad paso a paso, usando las viejas y crueles herramientas de los esclavos convertidos en filósofos. No espere consuelo, espere, eso sí, la única verdad que puede hacerle verdaderamente libre. ¿Usted se quedó? Bien. Eso dice algo sobre su masoquismo intelectual. O tal vez, solo tal vez, una diminuta chispa de coraje que no ha permitido que el TikTok o la próxima crisis le apaguen. Le dije que no habría consuelo. Y ahora vamos a desenterrar el primer y más brutal principio de la liberación estoica: la dicotomía del control. Es la herramienta más vieja y más difícil de usar, porque exige que usted se mire al espejo y admita que es, en un 90% de las cosas que le importan, completa y absolutamente impotente. Y esa es una verdad que la sociedad contemporánea, adicta a la fantasía del puedes lograrlo todo, simplemente no puede soportar. Vamos a empezar con la lista de la que hablamos, la lista del terror cotidiano, la arquitectura de su ansiedad. La primera columna, la más larga, es la de Huk Ephenin, lo que no depende de usted. Y esta columna es un monstruo que devora su energía mental cada mañana. Piénselo con detalle, no solo en la abstracción. Usted se despierta, revisa el teléfono y ahí está. La nueva variante de un virus que ya creía superado. Una guerra que se intensifica a miles de kilómetros. La inflación que carcome su salario. El precio del combustible que decide el humor de su semana. ¿Y qué hace usted? Usted se tensa. Usted se indigna. Usted gasta 30 minutos en un debate mental con un presentador de noticias que ni siquiera sabe que usted existe. O le dedica horas a reordenar sus finanzas en pánico, porque la Reserva Federal estornudó. ¿Y qué ha logrado con ese esfuerzo mental? Nada. Cero. La Reserva Federal seguirá estornudando. La inflación seguirá su curso, dictado por fuerzas geopolíticas que trascienden gobiernos enteros, y la variante seguirá mutando según las leyes biológicas que su ansiedad no puede negociar. Este es el primer acto de estupidez que el estoicismo antiguo diagnostica: creer que su sufrimiento es un arma eficaz contra la realidad. Usted sufre por la economía. Sufriendo, cree que está cumpliendo con su deber cívico, o con su deber como padre, o como adulto responsable. Pero Epicteto, el esclavo cojo que se convirtió en filósofo, lo diría sin rodeos: su sufrimiento es solo ruido. Es una vibración inútil que le impide concentrarse en el único espacio donde su voluntad tiene jurisdicción. Usted está gritando órdenes a un huracán, esperando que la fuerza de su frustración cambie la trayectoria del clima. Es un espectáculo patético, no heroico. Miremos más de cerca. La salud. La de su familia, la suya. Usted puede comer bien, puede hacer ejercicio, puede evitar el tabaco, puede meditar todas las mañanas. Pero eso solo altera las probabilidades, no elimina la certeza de la fragilidad humana. El cuerpo es un préstamo. Y joder, el cuerpo de los demás es aún menos controlable. Usted ama a su madre, quiere que viva 100 años, y cada vez que ella se resfría, usted cae en una espiral de angustia que le roba el presente. ¿Puede usted garantizar su longevidad? No. ¿Puede usted controlar que su hijo no decida tomar una decisión estúpida que arruine su vida académica? No.
Usted solo controla la calidad de su consejo y la serenidad de su reacción ante el inevitable desastre. El resultado, la salud real de su madre, la decisión final de su hijo, son variables externas. Y sin embargo, usted invierte el 80% de su paz mental en intentar doblar estas variables a su voluntad. ¿Entiende la magnitud del despilfarro? Y luego está la gente. ¡Ay, la gente! El estatus social, la reputación. Usted ha pasado los últimos 10 años, tal vez, construyendo una imagen profesional impecable, cuidando cada palabra en las redes sociales, asegurándose de que su jefe o sus vecinos tengan una opinión elevada de usted. ¿Esta reputación, este castillo de naipes, está bajo su control? Absolutamente no. Depende del juicio volátil y estúpido de las masas, de la envidia de un colega, de la borrachera de un amigo que revela un secreto. Usted vive en la prisión del ojo ajeno. Vive atado a lo que Epicteto llamaba cosas prestadas. Su reputación es algo que otros le prestaron hoy y que pueden retirarle mañana por el simple hecho de cambiar de humor o de encontrar un chivo expiatorio más interesante. El estoico mira esto y se ríe amargamente. ¿Por qué cimentar tu paz en algo que te puede ser arrebatado por un rumor en un chat de WhatsApp? Es la locura de querer ser dueño del pensamiento de otro. Piense en su tío Carlos en la cena de Navidad. Tío Carlos es el epítome de la vida ukebgenin. Está siempre furioso, siempre indignado por la política, por la juventud, por el hecho de que su vecino compró un auto más grande. Su rostro está contraído en una mueca de protesta constante. Él cree que si se enfada lo suficiente con el gobierno tendrá que cambiar. Su vida es un infierno porque él ha elegido la lista larga. Él ha elegido obsesionarse con el resultado de las elecciones de hace 4 años, con la incompetencia de la administración actual, con la forma en que el mundo debería funcionar. Usted lo mira, lo ve gritar sobre el jamón serrano y el vino barato, y ahí tiene la prueba viviente de lo que sucede cuando se invierte la vida en el control de lo incontrolable. Tío Carlos, en su indignación, no es un guerrero, es solo un hombre que se niega a soltar una roca que no puede levantar, destrozándose la espalda en el intento. Todo esto, todo ese ruido externo, la pandemia, el mercado, la opinión de tío Carlos, su estatus, su cuerpo frágil, es la esfera de la indiferencia estoica. No es que no importe, es que no es suyo para manipular. Es el escenario sobre el que usted actúa. Si usted intenta controlar el escenario, está condenado. Ahora, ¿dónde está el consuelo? El punto diminuto de luz en esta vasta y opresiva lista de lo incontrolable. Es el prosgenin, lo que sí depende de usted. Y esta columna es terriblemente corta, casi insultantemente pequeña. Contiene solo una cosa, desglosada en sus componentes: su juicio, su deseo, su aversión, su intención, su asentimiento. En resumen, su mente. Solo eso. Pero es aquí donde el desencanto se convierte en la única forma de empoderamiento real. Porque si usted no puede controlar el hecho externo, que su jefe es un idiota, que el avión se retrasa, que el mercado se desploma, usted sí controla el único eslabón crucial, su juicio sobre ese hecho. El avión se retrasa. La mayoría dice, esto es terrible, estoy arruinado, mi día está destrozado. Han tomado el hecho externo, el retraso, y le han aplicado un juicio negativo, terrible, y han cedido su paz mental a la aerolínea. El estoico entrenado dice, el avión se retrasa, es un hecho. El retraso está fuera de mi control. Mi juicio sobre si este retraso es terrible o simplemente inconveniente, eso sí es mío. Y en esa pausa minúscula, en ese microsegundo entre el evento y su reacción, reside toda su libertad. Es la diferencia entre reaccionar como tío Carlos y reaccionar como alguien que ha decidido que su mente es un santuario impenetrable. Entienda bien, esto no es optimismo barato, no es fingir que el retraso es maravilloso, es reconocer la brutal verdad. El retraso es una mierda,
Pero tu paz no tiene por qué ser una mierda. Usted no puede cambiar la temperatura del mundo, pero sí puede decidir si se quita el abrigo o si se congela protestando. El estoicismo es la práctica constante de retirar su asentimiento a la impresión. Cuando ve la noticia catastrófica, la mente le presenta una impresión: peligro, pánico, ruina. El hombre sin entrenamiento se lanza sobre esa impresión y la acepta como verdad ineludible, permitiendo que el miedo se apodere de él. El estoico, en cambio, se detiene y pregunta: ¿esta impresión, este pensamiento de pánico, es sobre algo que puedo controlar? ¿Es sobre mis juicios o sobre el precio del petróleo? Y si la respuesta es el petróleo, el estoico retira el asentimiento. Él no se adhiere al pánico, no se identifica con él, lo observa, lo reconoce y lo deja pasar, como una nube sin sombra que no tiene poder para arruinar su día. La dificultad, el verdadero terror, es que esta práctica es agotadora. Es un trabajo que nunca termina. Implica la vigilancia eterna de su propia mente. Significa que usted debe deliberadamente dejar de preocuparse por las cosas que la sociedad le dice que debe preocuparle: la política, la riqueza, la longevidad forzada. Significa que usted debe aceptar que su vida se desarrollará en un escenario caótico, injusto e impredecible, y que su única tarea es asegurarse de que, sin importar lo que el mundo le arroje, usted mantenga la coherencia y la virtud en sus decisiones internas. La ansiedad postcrisis que siente la gente no es por la crisis en sí, sino por la desesperación de haber intentado controlar la crisis con herramientas emocionales que son inherentemente útiles. La incertidumbre le parece insoportable solo porque usted insiste en que la certeza es un derecho, no una ilusión. La paz en la incertidumbre no viene de predecir el futuro o de asegurarlo. Viene de la rendición, de la aceptación brutal de la lista larga y de la fortificación absoluta de la lista corta. ¿Está dispuesto a renunciar a su derecho a la indignación por el clima? ¿A renunciar a la fantasía de que puede moldear la opinión de sus suegros? ¿A dejar de intentar controlar los resultados de las acciones de sus seres queridos? Porque si no lo está, entonces la filosofía es solo un juego, una charla, y usted seguirá siendo el esclavo de cada variable externa, un títere tirado por los hilos invisibles del caos. La libertad no es gratis. Se paga con el doloroso desprendimiento de todo lo que usted creía que le daba seguridad. Y ese desprendimiento comienza ahora, con la elección consciente de a qué le va a dar su asentimiento y a qué no. Es su único trabajo, es su única posesión. Y es lo único, Epicteto lo jura, que no le puede ser arrebatado. Ahora que hemos separado el grano de la paja y hemos nombrado el campo de batalla, debemos pasar a la estrategia de combate. ¿Cómo se fortifica esa mente contra el aluvión de impresiones falsas? Porque saber la verdad no es suficiente. Hay que vivirla, y vivirla duele. El campo de batalla, como dijimos, es la mente, pero la estrategia no es nueva, ni es una invención de gurús motivacionales con demasiados dientes y poco dolor real en su historia. La estrategia de combate, la única que ha funcionado consistentemente durante 2 milenios para aquellos pocos con el estómago para enfrentarla, fue diseñada por un hombre que literalmente no poseía nada, ni siquiera su propio cuerpo: Epicteto. Usted tiene que entender la autoridad de la voz de este hombre. Él no era un académico de Torre de Marfil que teorizaba sobre la libertad mientras comía uvas en una villa. Epicteto fue un esclavo. Su nombre, irónicamente, significa adquirido o comprado. Vivió bajo la bota del poder de un amo tan caprichoso y cruel que, según cuentan las anécdotas, en un acto de frialdad banal, le rompió una pierna. Y la respuesta de Epicteto, la respuesta del hombre que no podía controlar el látigo ni la fractura, fue simplemente advertir: si sigue, la romperá. Y cuando la rompió, Epicteto solo comentó: no se lo dije. Esta es una filosofía nacida de la ceniza, no del confort. Para el hombre moderno, que se ofende si se retrasa su café o si su conexión a Internet falla por 5 minutos, este nivel de desprendimiento parece no solo inhumano, sino imposible. Pero es precisamente la fuente de su poder.
Epicteto, el hombre sin derechos legales, sin propiedad, sin control sobre dónde dormía o qué comía, fue el que delineó el mapa de la única libertad verdadera, la distinción cardinal. Este es el corazón seco y duro del estoicismo, la médula que usted debe tragar sin agua, porque es la única verdad que importa. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Y la lista de lo que no depende de usted es aterradora por su extensión. No dependen de usted su cuerpo, ni su reputación, ni si su jefe le da el ascenso, ni si su pareja decide quedarse o irse, ni la opinión de esa vecina que le mira raro, ni el precio del dólar, ni la siguiente pandemia, ni la guerra que se libra a miles de kilómetros, ni la caída del mercado que elimina sus ahorros, ni el juicio final que la historia hará de su vida. Nada de eso es suyo, y aferrarse a estas variables externas, tratar de controlarlas mediante la ansiedad, el resentimiento o la manipulación, es la definición misma de la esclavitud voluntaria. Es como intentar detener el océano con una cuchara, y luego culpar al océano por su propia frustración. En contraste, la lista de lo que sí depende de usted es absurdamente corta y por ello infinitamente poderosa. Dependen de usted sus juicios, sus impulsos, sus deseos y sus aversiones. O para traducirlo a un lenguaje menos pomposo, solo depende de usted cómo usted piensa sobre lo que le sucede. No el evento en sí, sino su asentimiento al evento. Epicteto lo gritaba a sus alumnos, probablemente frustrado por la obtusidad humana que prefiere la comodidad de la queja. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que se tienen de las cosas. Piense en la absoluta, ridícula y desgarradora liberación que reside en esa frase. Si su jefe lo despide, el evento es neutro, es solo un cambio externo. Lo que lo destruye no es el despido, sino su juicio. Esto es terrible. Soy un fracaso. Mi vida ha terminado. Si usted retira ese juicio, si lo mira, lo etiqueta como impresión externa que no está bajo mi control, y elige un asentimiento diferente, esto es una oportunidad para empezar de nuevo. Es un material para la práctica. Entonces usted ha neutralizado la bomba emocional. Usted ha ganado. Usted se ha liberado. No del despido, sino de la tiranía que el despido ejercía sobre su alma. La mayoría de la gente, la gran masa que usted ve arrastrándose por el mundo, está obsesionada con intentar controlar lo incontrolable. Pasan sus vidas enteras jugando un juego de azar amañado por el universo, y se sorprenden y se victimizan cada vez que pierden. Usted los ve en sus redes sociales, midiendo su valor por la cantidad de likes, ajustando su vestimenta y su discurso al algoritmo social, que jamás podrán dominar. Son esclavos de una fama digital tan volátil como la marea. Comparan su seguridad con la de Epicteto. Epicteto tenía un amo que podía golpearlo y quebrar su cuerpo, pero el hombre moderno tiene millones de amos. El banco, la hipoteca, la opinión de los influencers, el miedo a quedar fuera de la conversación social, la paranoia por la próxima crisis climática o geopolítica. El amo de Epicteto era singular. Los amos del hombre contemporáneo son infinitos y están en constante contradicción. El esclavo romano era más libre, porque el campo de batalla estaba claramente definido. Él sabía que su mente era su único refugio. El esclavo moderno ni siquiera sabe que está encadenado. Confunde las cadenas de oro con la prosperidad. Y aquí es donde la revelación debe doler. Este problema no es un subproducto del capitalismo tardío o del feed de TikTok. Es la condición humana. La ansiedad sobre la reputación que devora a un joven hoy era exactamente la misma ansiedad que devoraba a un patricio romano preocupado por la fama y la opinión del Senado. Los dioses han cambiado, la tecnología ha cambiado, pero el mecanismo psicológico de la autoesclavitud es idéntico.
Cuando usted se preocupa excesivamente por lo que señora Elena dirá de sus hijos o de su trabajo, usted no está siendo moderno. Usted está repitiendo el error de 10.000 generaciones. Epicteto, con la calma severa de quien ha visto el fondo del abismo y ha regresado, le ofrece un manual simple, el Enchiridion, que no es un tratado filosófico, sino un conjunto de reglas militares para la vida mental. La primera regla es la más brutal. Exige poco de los demás, exige mucho de ti mismo. Usted no puede exigir que el mundo sea justo, que su familia lo entienda, que el gobierno funcione eficientemente o que la lluvia caiga en el momento oportuno. Exigir esas cosas es una receta garantizada para la miseria y el resentimiento crónico. Lo único que usted puede y debe exigir es la impecable rectitud de su propia intención y el control total de sus propios juicios. Si la gente a su alrededor se comporta como idiotas, es su juicio de que deberían comportarse mejor lo que le causa sufrimiento, no su idiotez per se. La idiotez es una variable externa, tan incontrolable como la marea. Si el clima arruina sus planes de fin de semana, es su juicio de que los planes de fin de semana deben ser perfectos, lo que le causa ira. El clima no está bajo su control, su juicio sí. Esta distinción, que suena tan sencilla en el papel, es la práctica más difícil que existe, porque va en contra de todo lo que la cultura moderna nos ha enseñado. La cultura nos enseña a ser proactivos, a cambiar el entorno, a luchar por la justicia y a no resignarse. Y el estoico responde: sí, luche, cambie el entorno, actúe, pero hágalo porque es lo correcto según su juicio interno, su virtud, y no porque espera un resultado específico. Usted controla su acción, pero el resultado siempre pertenece a los dioses, o al caos, o a la contingencia brutal del universo. Si usted siembra, la cosecha no está garantizada. Lo único garantizado es que usted sembró con diligencia. El estoicismo no es una filosofía de la pasividad, sino de la acción enfocada. Si el mundo arde, usted no se sienta a contemplar las llamas. Usted hace lo que está en su poder, su juicio, su esfuerzo, su trabajo, y acepta serenamente lo que no está en su poder, el que el fuego se extinga o que la gente entienda la gravedad de la situación. Es una rendición activa, una elección dolorosa de concentrar toda la energía donde importa. Y aquí llegamos al umbral del gran desprendimiento y el gran dolor, que es el preámbulo de nuestra siguiente discusión. Porque la aplicación rigurosa de esta doctrina le obliga a mirar con frialdad incluso las cosas más sagradas. Epicteto le advierte que, si besa a su hijo por la mañana, debe recordarse a sí mismo: estoy besando a un mortal. Si usted ama su trabajo o su casa, debe recordarse: esto es prestado. Esta no es una práctica de pesimismo mórbido, sino de realismo brutal, diseñado para evitar el shock y el colapso cuando la contingencia, la muerte o la pérdida inevitable vengan a reclamar lo que nunca fue suyo. Si usted no practica este desapego, si no se entrena a sí mismo para ver todo lo externo como indiferente a su verdadera felicidad, incluyendo la salud, la riqueza y hasta la vida de sus seres queridos, entonces usted está viviendo sobre arenas movedizas, y el dolor de Epicteto, el dolor del esclavo con la pierna rota, le dice que usted tiene que elegir, o la comodidad emocional de fingir que controla lo incontrolable y la posterior desesperación cuando el mundo le demuestre su error, o la disciplina severa y solitaria de aceptar la verdad. Su felicidad es su única tarea y reside exclusivamente en la fortaleza inexpugnable de su mente. Ahora, sabiendo esto, ¿usted está listo para pagar el precio de la libertad mental? ¿O prefiere seguir siendo el esclavo bien vestido y angustiado que siempre ha sido? La elección, y solo la elección, es suya. El problema, mi querido y todavía ingenuo oyente, no es que la elección sea difícil, sino que usted ya la ha tomado 1000 veces, cada mañana que abre los ojos con esa vaga sensación de insuficiencia crónica que la modernidad llama motivación.
La elección no se presenta como un menú de opciones claras, A, paz estoica, o B, angustia capitalista. Se presenta como la niebla cotidiana, donde usted se arrastra hacia las cosas que le dan un falso sentido de estabilidad, el ascenso, el nuevo coche, la aprobación de su pareja, el like del desconocido. Y cada vez que usted ancla su valor, su serenidad o su ser a cualquiera de esas variables externas, usted está eligiendo ser, por diseño, un esclavo. Un esclavo de las contingencias, un esclavo de la opinión ajena, un esclavo del próximo titular de noticias que le recordará lo poco que tiene bajo control. Es cómodo, sí, porque la mayoría elige esa esclavitud. Le da comunidad, le permite participar en la ficción colectiva de que estamos todos juntos navegando hacia algún puerto seguro que se llama felicidad o retiro digno. Pero Epicteto, ese esclavo lisiado y libre, le susurra desde el abismo que esa comodidad es la trampa definitiva. Es la versión filosófica del canto de sirena. Usted cree que está construyendo una vida sólida, ladrillo a ladrillo, casa pagada, hijos en la universidad, salud revisada anualmente. Pero todos esos ladrillos son objetos externos, sujetos a la corrosión del tiempo, la estupidez humana y la indiferencia cósmica. Usted pasa una vida entera intentando que el exterior sea predecible, y cuando finalmente la incertidumbre pospandemia le golpea la cara, sea un despido, una enfermedad terminal de un ser querido o un colapso económico global, usted no se decepciona, usted se disuelve, porque su propia identidad estaba basada en que esas cosas no podían fallar. Usted entonces tiene que elegir entre la ilusión reconfortante o la verdad brutal, y elija la que elija, la incomodidad está garantizada. Si usted elige el camino de la ilusión, el camino ancho que recorre la humanidad entera, el costo es la angustia perpetua, esa ansiedad de bajo nivel que nunca desaparece. Es el precio de intentar mantener juntas, a fuerza de voluntad y antidepresivos, 100 piezas que no le pertenecen. Es el pánico latente de saber que su valor depende del veredicto del jefe o del escrutinio de la balanza. Es Sísifo empujando la roca, pero esta vez Sísifo ama la roca y teme que se rompa, lo cual es mucho peor que solo temer que ruede. Usted vivirá atrapado en un ciclo de placeres furaces seguidos de dolor catastrófico. Hará del miedo a la pérdida su motor principal. La salud de su madre se convierte en un objeto de control neurótico, el rendimiento de su hijo en un reflejo de su propia valía, el mercado de valores en el barómetro de su paz mental. Es la elección del cobarde intelectual, del que prefiere la ceguera autoimpuesta, porque el sol de la verdad quema demasiado. Y la tragedia no es que esas cosas le fallen, porque lo harán, es la única certeza, sino que usted nunca tuvo la oportunidad de construir algo inexpugnable internamente, porque estaba demasiado ocupado intentando tapar agujeros en el tejado de la vida ajena. Pero si usted elige la senda espartana, el camino angosto y solitario de la disciplina estoica, el precio no es menor, solo es diferente. Aquí el costo es la soledad radical y la fricción social constante. La libertad mental se paga con la alienación emocional. Cuando usted categoriza la salud, la riqueza, el estatus social, y sí, incluso la existencia de las personas que ama, como adiáfora, indiferentes a su virtud y por lo tanto a su felicidad fundamental, usted se vuelve inmune al chantaje emocional del mundo, pero también se vuelve un extraño. Imagine la cena familiar. Su tío se queja amargamente de la política o de la economía, y todos asienten con esa complicidad histérica de quien se siente víctima de fuerzas incontrolables. Usted, habiendo aceptado la lección de Epicteto, ve esa queja no como un problema, sino como una opinión, un mero juicio sobre cosas externas que no tienen peso real en su carácter. Y usted se queda en silencio, un silencio que no es de desinterés, sino de fortaleza. Pero los demás lo perciben como frialdad, como arrogancia. Le dirán que usted es un despegado, un insensible. ¿Cómo puede ser tan calmado ante la injusticia o la tragedia?
porque su calma es el resultado de un entrenamiento brutal, el de distinguir con bisturí cartesiano lo suyo de lo ajeno. La mayoría de la gente quiere que usted comparta su miseria porque eso valida su miseria. Quieren que usted sienta su angustia. Y cuando usted se niega a unirse al circo emocional, se convierte en una amenaza. La disciplina estoica es la elección del guerrero que entiende que su única fortaleza es la ciudadela de su mente. Y mantener esa ciudadela fortificada requiere vigilancia eterna. Esto no es relajación, es esfuerzo constante. Usted no está eligiendo la paz, está eligiendo una guerra interior brutal contra sus propios juicios e impulsos. Cada vez que su mente intenta aferrarse a la esperanza de un resultado externo, que el diagnóstico sea benigno, que el proyecto triunfe, que el amor permanezca, usted debe cortarle la cabeza a esa esperanza. No porque sea bueno ser pesimista, sino porque esa esperanza es una semilla de dependencia, una grieta en la muralla. Y aquí viene el verdadero horror de la elección estoica. La indiferencia no es apatía. Usted se permite actuar con la máxima excelencia en el mundo, luchando por la justicia, cuidando a sus hijos, cumpliendo su deber. Pero lo hace sin apego al resultado. La diferencia es sutil y brutal. Usted ama a su pareja con toda su alma, pero está activamente preparado para su pérdida, no como un ejercicio mental morboso, sino como la aceptación lógica de la contingencia universal. Usted trabaja por el ascenso, pero si no llega, su eudaimonía, su florecimiento, no se ve afectada ni un ápice. Esto requiere una disociación operativa constante. La mano trabaja, el corazón ama, pero la mente está en guardia, lista para recordar que todo es préstamo. El precio de la libertad mental es vivir sabiendo que usted es responsable absoluto de su paz, y por lo tanto no puede culpar a nadie más, ni al gobierno, ni la pandemia, ni a su infancia, ni a su genética. Si usted sufre, es porque usted ha emitido un juicio de valor sobre algo que no controla. Y tener que llevar esa carga de responsabilidad ineludible, ese peso de ser el único arquitecto de su sufrimiento o de su serenidad, es agotador. Usted intercambia la excusa fácil por la verdad pesada. El estoicismo no le da consuelo, le da estructura. No le promete felicidad, le promete invulnerabilidad. Usted no está eligiendo ser feliz sin más, está eligiendo la única forma de felicidad que es resistente al desastre. Y el costo es que esa felicidad es fría, disciplinada, y requiere que usted mate diariamente a la parte de sí mismo que anhela la calidez de la ilusión. La mayoría de la gente no tiene estómago para esto. Prefieren el calor del rebaño y la queja compartida. Así que elija, pero entienda la paradoja. La única manera de tener control real sobre su vida es aceptar que usted no tiene control sobre casi nada fuera de su piel. La única manera de ser verdaderamente libre es aceptar ser el esclavo de su propio entrenamiento ético. Usted debe elegir entre ser el esclavo angustiado y bien alimentado de la fortuna, o el amo solitario y vigilante de su propia voluntad. Ambas opciones duelen, pero solo una de ellas le permite mirar al caos post-COVID y decir, esto es inconveniente, pero no me destruye. Usted ya ha visto el mecanismo, ha comprendido la distinción. Ya no hay ignorancia que lo proteja. La verdad es una cicatriz que no se borra. Usted sabe que todo apego es una vulnerabilidad y que todo juicio externo es una cadena. Ahora la única pregunta real, la pregunta que resonará en el silencio de su insomnio, es: ¿va a empezar hoy a pagar el precio de la libertad o va a fingir que no escuchó nada y seguir revolcándose en la cómoda miseria que ya conoce? La piedra está rodando, y Sísifo debe elegir si la empuja por deber o por apego al resultado. Usted es Sísifo, y no hay tregua. Ha visto usted la distinción, ha tocado el hueso frío de la realidad, y ahora, se lo advierto, no hay vuelta atrás. La ignorancia, ese manto protector y suave que lo cubría, esa ceguera autoimpuesta, ha sido rasgada,
y la luz que entra no es cálida, es incisiva, como un bisturí. Usted ya no puede sentarse a la mesa familiar, esa mesa post-pandemia llena de comentarios sobre la economía, la próxima cepa, el político de turno o el último chisme de TikTok, sin ver la tragedia que se despliega ante sus ojos. Lo que antes era conversación inocua, ahora es el ruido de cadenas, el golpeteo constante del alma presa que se revuelca en lo que no puede controlar. Es una puta ópera de lo ajeno. Y aquí viene el primer costo de su despertar: la soledad del conocimiento. Se dará cuenta de que la mayoría de las personas, incluso las que más quiere, prefieren la confortable miseria de la que hablábamos. Prefieren quejarse de la lluvia a comprar un paraguas. Prefieren odiar al jefe a buscar una nueva habilidad. Prefieren la ilusión de la víctima, porque la víctima no tiene responsabilidad, solo desgracia. Cuando usted se niegue a participar en esa danza de lamentaciones, cuando simplemente escuche las noticias sobre la inflación sin que su ritmo cardíaco se acelere, cuando su primo le cuente una traición laboral y usted solo se encoja de hombros y le pregunte: ¿y qué hiciste tú con tu juicio ante eso? Notarán una grieta. Lo verán como frío, como despegado, quizás incluso como arrogante. Lo que para usted es paz interior, para ellos es una incomprensible falta de empatía. Porque la gente se une, en gran medida, por el sufrimiento compartido, por la queja colectiva. Al salir de la cueva, usted rompe ese lazo social, se convierte en el extraño, el que no se preocupa por lo que debería preocuparse según el guión social. Epicteto no prometió popularidad, ni aplausos, ni siquiera un mejor salario. Prometió, eso sí, la única libertad que importa, la inmunidad a la opinión ajena y al capricho del destino. Pero esa inmunidad no es un regalo, es una vigilancia constante, una disciplina conocida por los estoicos como prosoge, la atención rigurosa. Es la obligación mental de estar siempre en guardia, como un centinela en la muralla. Cada pensamiento que cruza su mente debe ser sometido a juicio. Esto que siento, este miedo, esta ira, este deseo, ¿se relaciona con algo que está verdaderamente bajo mi proaéresis, mi voluntad racional, o es solo el eco de un evento externo, el grito de un gilipollas en la calle o la manipulación de un algoritmo? Entienda que la post-pandemia no terminó con la incertidumbre, solo la disfrazó con la promesa de una falsa normalidad. La fragilidad de la vida, la arbitrariedad del destino, el hecho de que todo lo que ama es temporal y prestado, eso no se fue. De hecho, se hizo más evidente. El estoico no busca eliminar la fragilidad, sino aceptarla como la condición básica de la existencia. Es el reconocimiento brutal de que, en cualquier momento, el mundo puede colapsar, un diagnóstico médico puede voltear su vida de cabeza, un accidente de tráfico puede borrar todo plan. Y si eso sucede, ¿dónde pondrá usted su refugio? ¿En el dinero que se desvaneció? ¿En la salud que falló? ¿O en la única cosa que sigue siendo suya? Su capacidad de elegir cómo reaccionar a la catástrofe. Ahí reside el trabajo sucio, el que nadie quiere hacer. Es fácil decir voy a practicar el estoicismo, mientras toma café y mira un amanecer bonito. Lo difícil es aplicarlo cuando el jefe lo humilla injustamente, cuando su hijo reprueba el examen crucial, cuando la factura del hospital es astronómica. Es en ese momento, en el pico del dolor y la injusticia, donde la diaéresis, la distinción entre lo que es suyo y lo que no, debe activarse como un mecanismo de defensa interno. No es represión emocional, es triage mental. El dolor del evento es inevitable. El sufrimiento añadido por el juicio de que el evento no debería haber ocurrido es una elección estúpida. Y ahora que usted lo sabe, si elige la miseria añadida, ya no será una víctima de la ignorancia, sino un cómplice activo de su propia tortura. Muchos preguntan, si nada externo importa, si todo es indiferente y debo practicar el amor fati, el amor al destino, ¿por qué diablos debería levantarme de la cama? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué ser bueno?
¿por qué intentar mejorar algo? Esta es la trampa del nihilismo perezoso, y el estoicismo la aborrece. El estoico actúa no por la expectativa del resultado, sino por la integridad de la acción misma. Usted no empuja la piedra de Sísifo esperando que la cima sea un lugar de descanso eterno. La empuja porque es su deber, porque es el papel que le fue asignado en el drama cósmico, y porque el acto de empujar define su carácter. Lo que está bajo su control es el esfuerzo, la intención, la virtud en el desempeño de su rol. Ser un buen padre, un trabajador diligente, un ciudadano honesto, independientemente de si el universo le devuelve el favor o lo golpea con un rayo. Usted, al mirar la locura del mundo, debe elegir convertirse en el único punto de orden en medio del caos. Esto es agotador. El mundo no va a felicitarlo por su autocontrol. El mundo lo tentará constantemente con la zanahoria del apego y el látigo del miedo. Le dirá que no es suficiente, que necesita más dinero, más likes, más reconocimiento, más posesiones, para que pueda volver a encerrarse en la jaula de la expectativa y el fracaso. Y cada vez que caiga en esa tentación, lo sentirá doblemente, porque ya no tendrá la excusa de la inocencia. Sentirá el peso de la cadena autoimpuesta, y sabrá que usted la puso ahí. La tranquilidad estoica, por lo tanto, no es un colchón suave. Es una armadura dura forjada en el fuego de la aceptación de lo peor. Es saber que la incertidumbre es la única certeza. Es vivir con la espada de Damocles suspendida sobre su cabeza, y aún así, elegir comer su cena con calma y disfrutar el sabor del vino, porque la calidad de su juicio en ese instante es lo único inmutable. Ya no puede no ver las sombras de la caverna. Las ve en el telediario, en el pánico por las criptomonedas, en la desesperación por la aprobación social, en el miedo visceral al envejecimiento. Sombras también en su propia mente cada vez que intenta controlar el pasado o predecir el futuro. Ahora que la verdad le ha sido revelada, la única opción es la acción radical. El precio de esta libertad es la vigilancia eterna. El pago es la soledad lúcida. La moneda de cambio es la renuncia a la esperanza ingenua. No le estoy pidiendo que sea feliz. Le estoy exigiendo que sea libre. Y ahora que sabe que su mente es su único territorio soberano, que todo lo demás es préstamo y neblina, va a dejar que el próximo titular de prensa, el próximo comentario hiriente, o la próxima fluctuación económica decida el estado de su alma. El caos es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Deje de ser un esclavo del mañana. Sea el amo de su atención ahora.